Por favor, únase conmigo yendo al Evangelio de Lucas capítulo 23, al verso número 50 del capítulo número 23. Lucas 23. Regresamos esta noche a los versos que empezamos examinando esta mañana, versos 50 hasta el 56. La palabra de Dios dice: y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándole, lo envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y la mujer que había venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Esta mañana empezamos ofreciendo 4 respuestas a una pregunta que hicimos. La pregunta es: ¿por qué el entierro de Cristo importa? Nos dimos cuenta que cada uno de los escritores del Evangelio toman el tiempo y dan el espacio para dar detalles acerca de cómo Jesús fue enterrado. Y pensamos juntos acerca de por qué eso iba a suceder. No nos sorprende de que hubiera una historia detallada de su crucifixión, o nos sorprende de que hubiera una historia detallada de su resurrección, pero ¿por qué existen estas historias detalladas del entierro de Jesús? Y esta mañana empezamos con la primera respuesta a esa pregunta que ofrecí, y esa es que el entierro de Jesús demuestra la realidad de su muerte. Las acciones de José, junto a su carácter, hablan de la realidad de su muerte. Las decisiones de Pilato hablan acerca de la realidad de la muerte de Jesús. Pilato tomó la decisión de liberar el cuerpo a José después de haber tenido confirmación del centurión de que Jesús ciertamente estaba muerto. Las mujeres fueron testigos de la realidad de su muerte y el lugar de su entierro. El entierro de Jesús. Hablamos acerca de cómo Dios, en su sabiduría eterna, a través de una historia como esta, destruye muchas de las herejías y muchas de las teorías mentirosas alrededor de la idea de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Estas historias demuestran la verdadera humanidad de Jesús. Esta historia demuestra la realidad de la muerte de Jesús y, por lo tanto, estas historias demuestran la realidad de la resurrección de Jesús. Pero estas historias hacen más que solamente demostrar la realidad de su muerte. Y ahí es donde empezamos esta noche. Empezamos con la segunda respuesta a esa pregunta: ¿por qué importa el entierro de Jesús? Y la segunda respuesta que voy a ofrecer será esta: el entierro de Jesús demuestra la recompensa de su muerte. En estas historias de su entierro vemos demostrado por Dios, el Espíritu Santo a través de Lucas y a través de Mateo, Marcos y Juan, vemos la demostración de la recompensa de la muerte de Cristo. Podemos decir los frutos de su muerte. Cristo murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo murió para que aquellos que creyeran en Él puedan ser justamente y por gracia perdonados. Él murió para comprar para nosotros, para asegurar para nosotros todo lo que Dios hace para salvar al pecador. Déjeme repetir eso. Todo lo que Dios hace al salvarnos ha sido comprado por el Señor Jesucristo, ha sido pagado por el Cordero de Dios. Isaías capítulo 53 contiene una promesa al Mesías de que Él verá el fruto de su sacrificio.
Isaías capítulo 53, verso 10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Jonathan Edwards dio una enseñanza extendida en ese verso en particular y habló acerca de la recompensa de la muerte de Cristo. Él verá a su descendencia, prolongará sus días. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a ver que literalmente todo lo que le pertenece a nuestra salvación puede ser rastreado antes del tiempo al amor soberano de Dios, pero puede ser rastreado en tiempo al Cordero de salvación de Dios. Así que cuando pensamos de nuestra salvación, pensamos acerca del amor soberano de Dios. Desde toda la eternidad, Dios determinó salvarnos. Así que de la eternidad en el pasado hasta el resto del tiempo, el amor soberano de Dios está demostrado en nuestra salvación. Pero cuando entra en el tiempo y la historia y hacemos la pregunta, ¿cómo se logró esto? En el centro de la salvación, la historia, está la cruz y la tumba vacía. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Todo puede ser rastreado en el tiempo y la historia a lo que Jesús hace en la cruz, en su vida y en su muerte y en su resurrección. Todo puede ser rastreado ahí. Esto significa que cada vez que vemos a un santo del Antiguo Testamento en las páginas de las Escrituras, un santo del Antiguo Testamento en las páginas de las Escrituras, lo que estamos siendo testigos de la obra terminada de Jesucristo. Espera un momento, ellos vivieron antes de Jesús. Sí, eso es cierto. Pero todavía usted está viendo la obra terminada de Jesucristo. Porque la obra de Dios en sus vidas fue basada en la certeza y la finalidad de la obra de Cristo. Ellos fueron perdonados en la promesa de lo que Jesús iba a hacer para salvar a todos los pecadores que vienen a la fe en Él. Quienes confían en la provisión de Dios para el perdón de sus pecados. Ellos nunca fueron perdonados en un sentido final basado en la sangre de los sacrificios de animales. Ellos fueron perdonados en la promesa y la suficiencia del sacrificio de Cristo. Dios prescribió aquellos sacrificios de animales fueron aceptables a Dios hasta que fueran un símbolo para el sacrificio de Jesús. Y aunque fueron ordenados por Dios para simbolizar estos sacrificios, aún entonces fueron aceptables a Dios mientras que fueran presentados con fe. Eso no es decir que los santos del Antiguo Testamento, mientras que ofrecían esos sacrificios de animales, estaban pensando en Jesús. Ciertamente, sus pensamientos no eran tan claros. Su entendimiento de lo que estaba por venir no era tan claro. Pero es cierto decir que su fe estaba en la provisión de Dios para sus pecados, que su fe estaba en la misericordia y la gracia de Dios y su provisión para sus pecados. Y Jesús es la provisión para sus pecados y los nuestros. Así que Dios estaba otorgando perdón y otorgando salvación en el pasado, basado en su plan predeterminado para enviar a su Hijo al mundo, que luego iba a morir para pagar por todos los pecados que Dios había perdonado en el pasado y todos los pecados que Dios iba a perdonar en el futuro. Romanos capítulo 3 describe esto, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no han alcanzado la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, para que en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Cuando Jesús murió en la cruz, fue una demostración de la justicia de Dios en perdonar todos esos pecados en el tiempo pasado. Ahora,
era justo, ahora era correcto, ahora la justicia de Dios estaba siendo demostrada. Esos pecados no fueron sobrepasados sin un sacrificio adecuado y Jesús es ese sacrificio que paga por todos los pecados de ellos y todos los nuestros. De tal modo que cuando usted ve la fe de alguien como José, en nuestro texto, cuando usted ve la fe de estas mujeres, usted está siendo testigo de la recompensa de la muerte de Cristo. Cuando vemos su fe demostrada en Cristo, en el entierro de Cristo, de hecho estamos viendo el fruto de la obra de Cristo. Sus acciones en realidad son el fruto de lo que Jesús ha logrado. Y en esta escena, la obra de salvación de Dios brilla en ellos. Y la manera en que brilla anima mucho a mi corazón. Me anima porque nos recuerda de que mientras que la obra de salvación de Dios en redimir a un pecador de este lado de la glorificación es verdadero y poderoso y sobrenatural e inexplicable si no es por Dios, vemos a alguien que ha sido salvo, vemos la obra de Dios en sus vidas de este lado de la glorificación. Es verdadero, es poderoso, es sobrenatural, innegable. Sin embargo, es una obra progresiva. Es final, ha sido terminada desde el punto de vista de la regeneración, es final, ha sido terminada desde el punto de vista de la justificación, pero hay una obra que Dios está haciendo en la vida de sus redimidos que es continua y es progresiva, hasta el día en que ellos son glorificados. Pero esa obra de Dios en sus almas involucra la madurez, involucra el crecimiento en el conocimiento, crecimiento en el entendimiento. Cuando vemos a José aquí, vemos a estas mujeres, vemos evidencia de la obra de salvación de Dios en sus vidas. Vemos una fe genuina, pero también vemos sus debilidades. Vemos lo que es innegable y real y poderoso y sobrenatural, pero al mismo tiempo vemos que hay cosas que ellos no entienden. Y hay cosas que están creciendo en su habilidad de entender ciertas cosas que glorifica más a Dios. Anima mi corazón porque ese soy yo y ese es usted. El Señor nos ha salvado, pero nos está salvando. El Señor nos ha salvado, pero no hemos sido terminados. Él no ha terminado aún con nosotros. Aún no estamos glorificados, así que en nuestras vidas, aunque existe esta evidencia innegable de la obra de salvación de Dios, sin embargo, nuestras debilidades están ahí para que todos las veamos. Y tenemos que crecer y tenemos que entender más de lo que entendemos y tenemos que hacer que nuestra fe sea fortalecida y caminar en nuevas áreas de obediencia, en áreas de crecimiento en obediencia. Eso es lo que vemos aquí en este texto. Vemos el fruto de la muerte de Jesús, vemos la realidad de la obra de salvación de Dios, vemos la recompensa de su sacrificio siendo demostrada en estas personas que ahora están tomando cuidado de su cuerpo. Vamos a empezar esta noche al examinar la fe de José. Vea de nuevo en el verso 50. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándole lo envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. José de Arimatea es un hombre asombroso. Él tiene fe en Cristo justo en medio de el foso de los leones. Un Israel poderoso, apóstata e incrédulo, justo en el centro del poder de un Israel apóstata. Ahí es donde este hombre en particular vino a la fe en Jesús. No son manzanas por manzanas, no es una comparación directa, pero mientras que veo esta semana, pensé acerca de alguien que viene a la fe en Jesús el día de hoy, quien ahorita está en medio de una cárcel de ISIS, de los rebeldes árabes.
¿Se puede imaginar llegar a la fe de Jesús en medio de eso? Y aquí está José de Arimatea veniendo a la fe en Jesús, mientras que él sirve en medio del concilio judío. Él es un miembro del concilio. De acuerdo al Evangelio de Marcos, él es un miembro prominente del consejo. Era un hombre del concilio, es un hombre rico e influyente. Así que desde el punto de vista humano, este hombre tiene mucho que perder al tener fe en Jesús. Usted piensa acerca del joven rico. Acuérdese que el gobernante joven rico probablemente no había llegado al lugar de prominencia que este hombre tenía. Así que si el joven rico pensaba que tenía mucho que perder al seguir a Jesús, ¿qué es lo que José tiene que perder al seguir a Jesús? José sentía el peso de esto. Mientras que Dios le iluminaba y vino a la fe en Cristo, él sabía en su corazón que él estaba en una posición peligrosa. Aún así, él había venido a la fe en Jesús y no podía escaparlo. Cantamos acerca de esto esta noche. ¿Dónde más podemos ir, Señor? Hemos venido a tener fe en ti. Reconocemos que tú tienes las palabras de la vida eterna. ¿A dónde más podemos ir? Y aquí hay un hombre que viene a fe en Jesús. Él está en una posición peligrosa. ¿Pero dónde más puede ir? Y usted dice, Richard, bueno, ¿cómo usted sabe que él realmente vino a la fe en Jesús? ¿Cómo sabe usted que su fe era genuina? ¿Acaso esto no puede haber sido un buen hombre, un hombre con conciencia, que solamente quiere asegurarse de que el cuerpo de Jesús es tratado con dignidad? ¿Cómo puede usted saber de que él era un discípulo genuino de Jesús? Déjeme darle 3 líneas de evidencia de que ciertamente él era un discípulo genuino de Jesús. Primero que nada, tenemos las descripciones del Evangelio acerca de su carácter. ¿Cómo lo describe Lucas? Él es descrito de esta manera. Verso 50, era un miembro del consejo y dice que era un hombre bueno y justo. Termina el verso 51 al decir que él estaba esperando el reino de Dios. Así que es un hombre bueno y justo quien está esperando el reino de Dios. Y como ya nos dimos cuenta, está en los versos también, él es un hombre honesto, es un hombre justo. Él no consintió la injusticia acerca de Jesús, él no consintió las acciones que llevaron a la crucifixión de Cristo. En lo que yo creo que usted realmente se enfoque es en la descripción, que él es un hombre bueno y justo que está buscando el reino de Dios. Usted estudia el Nuevo Testamento y usted encuentra a las personas que están descritas de esa manera. Y en cada caso usted va a encontrar a alguien que nosotros deberíamos de pensar como un creyente genuino. Por ejemplo, mientras que Lucas empieza la historia del Evangelio en el segundo capítulo, nos encontramos con Simeón y Ana. Ellos tienen algo que decir acerca de Jesús mientras que él está siendo dedicado en el templo como un niño. Escuche cómo ellos son descritos. Lucas 2:25. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Los mismos 3 elementos. Justo, devoto, esperando la consolación de Israel. José, bueno, justo, esperando el reino de Dios. Los mismos 3 elementos. La Biblia continúa diciendo en Lucas 2:25, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue a un templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Y Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia
traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad avanzada, habiendo vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 80. Y 4 años nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oración. Y llegando a ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que usted tiene aquí a un hombre que está siendo descrito de la misma manera en que se describió a José, y aquí hay una mujer que le pertenece a aquellos que están esperando la redención de Jerusalén. Lo cual es otra manera de decir esperando la consolación de Israel o esperando el reino de Dios. Cuando usted ve este tipo de descripciones, usted se está encontrando con alguien de los cuales usted debe de pensar como creyentes. Estas son personas que creen. Otro ejemplo, y hay más de solo estos dos, pero voy a ofrecer dos. Otro ejemplo, los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Escuche cómo son descritos. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Justo delante de Dios al haber sido justificados por Dios. Jesús es descrito como justo, pero Él es justo por naturaleza. Estas personas son justas por gracia. Son justos por la obra de salvación de Dios en sus vidas. Así que estas personas están siendo descritas como personas justas y personas obedientes. Así es como José de Arimatea es descrito, un buen hombre, un hombre justo, esperando el reino de Dios. Este es el tipo de lenguaje que se usa para describir a las personas que son creyentes. Pero podemos ir más lejos, tenemos más que solo eso, porque segundo, tenemos la descripción del Evangelio de su relación a Jesús. Ahora no está en la historia de Lucas. Mateo y Juan nos dicen en palabras claras de que José era un discípulo de Jesús. Mateo 27:57 dice, y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este hombre era un discípulo de Jesús. Él había llegado a ser un discípulo de Jesús. Juan le agregó algo a esto, dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque, escuche, que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Así que ahí está la imagen. Aquí hay un discípulo de Jesús, pero hasta este día en que él toma el cuerpo de Jesús de la cruz, hasta ese momento, él ha sido un discípulo secreto de Jesús. Usted sabe, mientras que el consejo de los judíos se reunían y las conversaciones se llevaban a cabo, José era un hombre justo. Él no consentía a lo que estaba mal, pero al mismo tiempo él nunca habló o confesó ser un discípulo de Jesús. Era un discípulo secreto de Jesús y Juan nos dice ¿por qué? Porque él tenía miedo, temor, por temor a los judíos. Esta es la razón por la que él guardó silencio. Ahora, si esto es todo lo que tenemos, tuviéramos, entonces podríamos ser justificados en el sentido de la salvación. Porque la palabra discípulo se usa en ciertos contextos del Nuevo Testamento para describir personas que seguían a Jesús, pero no conocían realmente a Jesús. En el Evangelio de Juan nos encontramos con discípulos que se apartan de Jesús. Mientras que él empieza a hablar de cosas muy difíciles, le abandonan. No son verdaderos discípulos, no son personas salvas. Además de eso, estamos correctos en decir que el Nuevo Testamento no tiene en mente a discípulos secretos de Jesús.
Discípulos genuinos de Jesús no mantienen una fe secreta. Los discípulos genuinos de Jesús confiesan a Jesús. No son capaces de mantener una fe secreta y Dios no les va a permitir que mantengan una fe secreta. Por eso es que la Gran Comisión dice que hacemos discípulos y los bautizamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discípulos genuinos confiesan a Jesús públicamente a través del bautismo. Ellos confiesan a Jesús verbalmente y luego dan testimonio de esa confesión a través de su bautismo. El Nuevo Testamento no tiene en mente discípulos secretos. Pero eso no es precisamente el punto cuando examinamos a José. Porque lo que encontramos es que él no mantuvo un discipulado secreto tampoco. De hecho, de lo que estamos siendo testigos aquí es la fe de José emergiendo de las tinieblas. Él está haciendo una decisión consciente en este momento que él ya no puede mantener una devoción secreta a Jesús. Él no puede soportar el pensamiento de que el cuerpo de Cristo sea tratado de una manera sin dignidad, así que él se sale de las tinieblas y ahora él públicamente va a ser identificado con Jesús. Y esto va a ponerle en peligro. Y de hecho, en algunas maneras, yo creo que lo que usted ve en José aquí es más asombroso que si él hubiera confesado a Jesús mientras que Jesús todavía estaba viviendo. Si él hubiera confesado a Jesús mientras que Jesús estaba haciendo los milagros y haciendo todas las cosas que estaba haciendo, eso hubiera tomado valentía debido a su posición y su estatus, debido a todo lo que él tiene que perder desde un punto de vista humano. Pero de hecho, él confiesa a Jesús después de que Jesús ha muerto. Lo confiesa, quiero decir, por las acciones que él toma. J.C. Ryle nota esto, él dice esto. Otros habían confesado a Jesús mientras que él vivía y haciendo milagros, pero era reservado para que José lo confesara cuando él estaba muerto. Escucha lo que Marcos nos dice. Marcos 15:43. Vino José de Arimatea, un miembro prominente del concilio, que también esperaba en el reino de Dios. Y escuche, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le dijo, y le pidió el cuerpo de Jesús. Me gusta la manera en que lo traduce el nuevo estándar americano. Él dice que reunió valentía. Yo creo que eso captura mejor el sentido de esto. Él reunió valor. Escuche, si usted tiene que reunir valor, ¿qué es lo que usted está batallando? Temor. ¿De qué teme José? ¿De qué temes, José? ¿Por qué tienes que llenarte de valor? Porque tan pronto que él haga esto, él se identifica claramente con Jesús. Él se expone a sí mismo al concilio judío y nunca se olvide de que ese grupo de hombres, ellos ya han demostrado que son hombres que van a mentir, que son hombres que van a destruir el carácter de alguien, son hombres que van a participar en asesinato. Y si ellos van a asesinar al Hijo de Dios, no van a dudar en asesinar a un miembro de su propio concilio. Las acciones de este hombre literalmente ponen su vida en la línea. Desde el punto de vista de su reputación humana, él lo arriesga todo. Desde el punto de vista de sus posesiones materiales, lo arriesga todo. Y aún desde el punto de vista de la pérdida potencial de una seguridad física, lo pone todo en la línea mientras que él toma esta acción. Esa es la marca de un verdadero discípulo. Así que vemos una fe que era débil, era inmadura, estaba llena de temor. Cuando él tenía la oportunidad, mientras que Jesús estaba viviendo, cuando él tenía la oportunidad de confesarse a sí mismo ser un discípulo de Jesús, él no lo iba a hacer porque él temía, él sentía el peso de lo que él podía perder. Pero la realidad de su fe, la genuinidad de su fe, el carácter sobrenatural de su fe está siendo demostrado que después de cuando Jesús muere, él no puede quedarse quieto y hacer nada. Él debe tomar cuidado del cuerpo de su Señor. Así que él sale de las tinieblas, reúne su valor y hace lo que él hace.
Es una imagen sorprendente. ¿Y qué hay de la fe de estas mujeres? ¿Qué vemos de la fe de ellas? Verso 55, las mujeres que habían venido con él de Galilea, siguieron y vieron la tumba y cómo fue colocado su cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. No tenemos ningún problema al saber que estas mujeres eran verdaderas discípulas de Jesús. Le habían seguido desde Galilea. Aprendimos antes en el Evangelio de Lucas que aún supieron para él de sus cosas materiales. El amor de ellas por Jesús es plano. Después de que las multitudes se dispersaron, se quedaron ahí viendo la situación, mientras que José y Nicodemo se llevaban el cuerpo a la tumba de José, donde él pone el cuerpo de Jesús. Estas mujeres le siguieron, se sientan delante de la tumba y no se van de la escena. El amor y la devoción de ellas por Jesús es claro, es evidente. Pero también vemos la debilidad de su fe, porque no hay ninguna evidencia de que ellas están esperando la resurrección. Y quiero que se acuerde de que Jesús le ha dicho a sus seguidores, y estas mujeres están entre sus seguidores más cercanos, que le han estado siguiendo por todos lados, han escuchado todo lo que él tiene que decir, y en muchas ocasiones Jesús estaba preparando a sus discípulos diciendo, yo debo de sufrir, voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir en las manos de los judíos y los romanos, y voy a ser crucificado, y en el tercer día voy a ser levantado entre los muertos. Él les ha dicho esto en palabras claras. Ellos debieron haber estado pensando acerca de esto. Ellos debieron de haber tenido esto en mente. Ellos debieron de estar esperando con ansia esto, pero no lo hacen. No hay ninguna evidencia de que ellos esperen una resurrección. Usted puede decir, bueno, espera un segundo, Richard, pero tenemos que acordar que estas personas no tenían ninguna manera de realmente ver esto. ¿Acaso no podemos entender por qué ellos hubieran estado confundidos y por qué no hubieran entendido y todo lo demás? Usted puede hacer ese argumento excepto por esto. Y lo resalté esta mañana. Los enemigos de Cristo le escucharon cuando él habló acerca de una resurrección. Y se recordaron de ello. Solo leeré a usted de nuevo Mateo 27:62. Al día siguiente, en el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. ¿Le escucharon? ¿Le escucharon, no es cierto? Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Ellos le escucharon a él. Si sus enemigos le escucharon, ¿acaso sus amigos no debieran de haberle escuchado? Si sus enemigos, aquellos que no creen en él, le escuchan, ¿acaso los creyentes no deberían de escucharle? ¿Acaso sus discípulos no deberían de escucharle? Y aún así, no parece que estas palabras de Jesús estuvieran en ningún lugar cercano a la mente de ellas. Como dije esta mañana, la realidad de su muerte, la realidad de su cuerpo sin vida, parece haber sido demasiado para que sus mentes lo sobrepasaran, lo superaran. El oír y escuchar lo que Jesús había dicho acerca de su resurrección. No hay evidencia de que sus palabras están por ningún lado cerca de sus mentes. De hecho, cuando María Magdalena se encuentra con una tumba vacía en ese domingo en la mañana, ella pensó que alguien había movido el cuerpo de Jesús. Aún entonces ella no piensa que en la resurrección inmediatamente. Juan 20:1 dice, y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Ella no dice, yo creo que Él resucitó. Yo creo que lo que Él nos dijo a lo mejor sea cierto. A lo mejor Él pueda estar vivo. ¿Dónde está su cuerpo? Ella no cree en la resurrección. Pero solo como José, usted ve la realidad de su fe, la realidad del amor por Jesús, la realidad de la devoción a Jesús, pero también
vemos la debilidad de su fe. Otro aspecto de la realidad de su fe se ve en el verso 56, donde dice que en el día de reposo descansaron de acuerdo al mandamiento. Estas mujeres no solamente amaban a Jesús, sino que demostraron un amor por la ley de Dios y una devoción a la ley de Dios. Y este es un gran argumento de parte de Lucas para incluir esto, porque es un buen recordatorio de que los verdaderos seguidores de Jesús eran judíos fieles. Usted ciertamente sigue a Jesús y usted no se aparta de la ley. Pero estoy hablando antes de su muerte y antes de su resurrección. A estas personas se les enseñaron a ser fieles al pacto mosaico. Estas no son personas que rompen la ley, sino que son personas que guardan la ley. Y discípulos fieles de Jesús. Así que el seguir a Jesús no había llevado a que estas personas descuidaran la ley. Al seguir a Jesús los ha llevado a aferrarse a una vida que cumple la ley de Dios. Y Jesús no es un quebrantador de leyes. Jesús es el cumplidor de la ley de Dios. No, estas mujeres tienen una fe genuina, pero aún tienen que crecer. Ellas no lo ven, ellas no lo entienden. Su fe tiene que ser informada y fortalecida y madura. Y tiene que madurar. Así que, ¿qué vemos? Vemos los detalles del entierro de Jesús. No solamente hablan de la realidad de su muerte, pero la recompensa de su muerte. Porque ahí, en esta escena, vemos una fe de salvación genuina siendo demostrada en la vida de sus discípulos. Aunque su fe ha demostrado su debilidad, en el caso de José, él permanece en silencio por un tiempo por temor. En el caso de las mujeres, no se acuerdan de las palabras de Cristo acerca de su resurrección y él va a reprochar a los discípulos acerca de esto después. Y ahora sí usted ve que es verdadero y genuino, que es otorgado por Dios, la fe de ellos, mientras que José viene a tener valor y aunque ahora él sabe que le puede costar todo acerca de su vida, él debe de identificarse públicamente con Jesús y usted lo ve en estas mujeres que continúan a seguir a su Señor, aunque sus corazones están quebrantados. Así que le quiero hacer una pregunta a usted esta noche. ¿Tiene usted una fe verdadera? No estoy preguntando acaso su fe ha sido perfeccionada. Conocemos la respuesta de eso, ¿no es cierto? Estoy preguntando, ¿es usted alguien a que se le ha otorgado por parte de Dios el arrepentimiento y la fe que es un resultado del nuevo nacimiento? Así que usted realmente ama a Jesús. Y su corazón realmente está atado a Él. Usted puede cantar las canciones las palabras de las canciones y decirlo de corazón, donde usted dice, ¿a dónde más puedo ir? Solamente tú, Señor, tienes las palabras de vida eterna. Yo veo, yo creo y yo amo. A pesar de todas mis debilidades y todas mis fallas y todas las áreas donde yo tengo que crecer y madurar. Señor, como Pedro fue capaz de confesar, Señor, tú sabes que te amo. ¿Puede usted decir eso? Y decirlo de corazón, ¿es cierto? ¿Acaso es cierto? Estoy tan agradecido de que la evidencia de la fe genuina no es una fe perfecta. De la salvación genuina no es una fe perfecta. ¿Acaso usted no está agradecido por eso? Pero también estoy agradecido por la presencia de la fe genuina. Y el conocimiento de que yo no producí eso en mí mismo. Yo le amo a Él porque Él me amó a mí primero. Y puedo rastrear todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Todo lo que ha resultado en que yo crea en Jesús. Todo lo que ha resultado en el que yo ame a Jesús. Todo lo que ha resultado en mi deseo de seguir a Jesús. Yo puedo rastrearlo todo antes del tiempo. El amor soberano de Dios. Y puedo rastrearlo todo en el tiempo al Cordero Salvador de Dios.
¿A dónde rastreo mi salvación? A los consejos eternos de Dios y a la cruz y a una tumba vacía. De tal modo que yo sea uno de los de la descendencia de la cual el Mesías fue prometido que iba a ver. Yo soy uno de los frutos de su muerte. ¿Es usted también? Y si usted no ha confiado en Cristo, confíe en Él esta noche, déle su vida ahora. Oremos. Padre en el cielo, nosotros estamos maravillados de tu gracia, tu misericordia, la salvación, la cual es tu obra. Nosotros gozosamente confesamos que delante de ti, cuando se trata de la salvación, no hay un espacio para una jactancia humana. Del principio al fin, la salvación es del Señor. Nosotros somos la obra de tus manos. Nosotros estábamos muertos, estábamos ciegos, sin vida, estábamos condenados. Y tú tuviste misericordia de nosotros al escogernos antes de que naciéramos, enviando a tu Hijo al mundo para asegurar nuestra salvación por su vida y muerte, entierro y resurrección. Y Señor, tú después nos llamaste en el tiempo a una fe genuina en tu Hijo. Nos otorgaste el nuevo nacimiento, nos otorgaste arrepentimiento y fe. Y ahora, aunque nuestra fe no ha sido perfeccionada, es verdadera. Esta es tu obra. Y te damos adoración. Y deseamos crecer. Solo como estas personas tuvieron que crecer, nosotros tenemos que crecer. Así que fortalécenos, haznos crecer, haznos madurar. Ayúdanos mientras que nos deshacemos del pecado y perseguimos a nuestro Salvador. A donde nos falta la valentía, otórganos valor. Donde nos falta la fe que necesitamos para creer las palabras de nuestro Salvador, otórganos entendimiento y otórganos una fe más fuerte. Que nosotros nos aferremos y actuemos en lo que tú dices en tu palabra. Y de esa manera, Señor, demuéstrate a ti mismo a través de tu pueblo. Existimos para tu gloria. Confesamos gozosamente de que, Señor, simplemente somos esclavos. Somos esclavos gozosos, que hemos sido liberados de la esclavitud que conocíamos en el pecado y ahora hemos sido esclavizados a la justicia. Gracias por esta misericordia. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.